Bendiciones, alumnos de LBI. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro video número 3 de la historia de la iglesia. Hoy exploraremos algunas de las prácticas y costumbres de los primeros cristianos. Conoceremos un poco más acerca de sus dirigentes. Así que damos inicio, no sin antes recordarles que hay que ver el video número 3, participar en el foro 3, respondiendo a la pregunta que se encuentra al final de este video y presentar un informe de lectura del libro de texto asignado, páginas 145 a 228. Bien, demos inicio hablando acerca de la organización de la iglesia. Es interesante que en la carta a Tito 1, 6 al 9 se habla precisamente acerca de la manera en que estaba organizada la iglesia primitiva. Allí se nos habla de los episcopos, también llamados presbíteros. Nos indica que en aquel tiempo estos estaban a cargo de la iglesia y estos eran títulos que se usaban indistintamente como sinónimos. Había dirigentes tanto en las comunidades de origen judío como en las iglesias de los gentiles. Había también aquellos que tenían una estructura de gobierno plural y colegiado. Esto significa que no había un único líder, sino que era un grupo de dirigentes que colaboraban en la dirección de la iglesia. En algunos lugares, estos líderes, dependiendo a cómo se les dirigiera, eran conocidos como presbíteros o ancianos, mientras que en otras partes eran obispos o pastores. Estas eran maneras comunes de llamarles dependiendo la labor que se encontrasen realizando. En la sociedad grecorromana, el término obispo hacía referencia a un cargo administrativo relacionado con la gestión del tesoro y la administración. Así que este es un término que se adoptó más adelante para dirigirse a los dirigentes de la iglesia. Y para comprender un poco más todos estos términos a los cuales se utilizaban para dirigirse hacia el liderazgo o para nombrar al liderazgo eclesial, vamos a analizar cada uno de ellos. Iniciaremos explorando las raíces y significados de los tres términos fundamentales: el apóstol, el episcopo y el diácono. El apóstol, o la palabra apóstol, proviene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. Los misioneros apóstoles, como Pablo y Bernabé, fundan comunidades locales frente a las cuales ponen a ciertos responsables llamados episcopos. El apóstol era o jugaba un papel determinante en el desarrollo de la iglesia, ya que en el contexto del Nuevo Testamento ellos eran los que habían sido enviados directamente por Jesús para llevar el mensaje del evangelio al mundo. Los más conocidos son los 12 discípulos de Jesús, pero a ellos también se les añadió el apóstol Pablo con la misión especial y el llamado divino que recibió directamente de Jesús. ¿Cuál era la función principal de los apóstoles? Bueno, como ya lo dijimos, era viajar, fundar y establecer nuevas comunidades cristianas. ¿A través de qué? De la predicación del evangelio. Ellos se aseguraban de que las enseñanzas de Jesús fueran difundidas correctamente. Su autoridad provenía de haber sido testigos directos de la vida, muerte y resurrección de Cristo y de haber sido comisionados para liderar la iglesia de los orígenes. Después tenemos al episcopo.
El episcopo, del griego episcopos, significa vigilante o supervisor. Una vez que el apóstol establecía una iglesia, eran instalados los episcopos, los cuales estaban encargados de vigilar la vida espiritual y organizativa de la comunidad eclesial. Su rol incluía enseñar, predicar, dirigir y proteger la pureza doctrinal. Como dijimos a un principio, Tito 1, 6 al 9 nos habla precisamente del llamado de los episcopos, los cuales de manera sinónima son llamados también presbíteros. Estos líderes eran esenciales para mantener la cohesión y el crecimiento de las primeras comunidades cristianas. La palabra episcopo también era utilizada en la sociedad grecorromana. Esto ya lo mencioné, lo recuerdo solamente. Episcopo era para referirse en el gobierno romano a una persona con un cargo administrativo. Y esto sugiere entonces que una de las labores del episcopo o del presbítero es precisamente administrar a la iglesia y todo lo que conlleva dirigir a un grupo de creyentes. Hasta la fecha sigue siendo la misma labor de los episcopos. Deben cuidar, administrar y estar al pendiente de que la palabra del Señor sea predicada con respeto y con denuedo, manteniendo la pureza de la doctrina. Tenemos también a los diáconos. Los diáconos, que proviene del griego diáconos y significa servidor o ministro. Ellos desempeñaban un papel crucial en la iglesia primitiva al encargarse de las áreas prácticas y también, al igual que el episcopo o pastor, ayudaban en el área administrativa. ¿Sí? Mientras que el episcopo administraba algunos otros asuntos, más que nada tal vez en el área espiritual, en el área de mantener la disciplina, la ética, etc. El diácono estaba más enfocado en el servicio a las mesas, la distribución de alimentos, la distribución de recursos a los necesitados. Sin embargo, esto no limitaba que el ministro no pudiera dedicarse a otras cosas como la enseñanza o la predicación. El diácono podía también realizar la labor de la enseñanza o la predicación. La elección del término diácono resalta el valor del servicio dentro de la iglesia. Los diáconos eran seleccionados no a la ligera, sino por su carácter, su dedicación, su servicio, por sobre todo ser hombres llenos del Espíritu Santo. Los diáconos tenían la labor de aligerar la carga de los apóstoles y de los episcopos. ¿Por qué? Porque ellos ayudaban en áreas diferentes como el servicio a las mesas. ¿Para qué? Para que el apóstol y el pastor o el episcopo se enfocara en la enseñanza y en la dirección espiritual. El término diácono se menciona en el Nuevo Testamento para referirse a hombres ungidos. Y con el tiempo podemos ver que fueron evolucionando sus funciones y se le abrió la puerta también a las diaconisas. Esto sucedió especialmente en Oriente. Y esto se debía a que los diáconos varones estaban realizando visitas a mujeres, dando lugar a malos entendidos. Por lo tanto, se nombró a las primeras diaconisas, que eran viudas encargadas de instruir a los jóvenes, de acompañar a las mujeres recién convertidas durante el bautismo y visitar a las mujeres en sus hogares. Este ministerio femenil se ve no solamente desde los tiempos de la iglesia primitiva. Podemos ver
que aún antes de que Jesucristo ascendiera, mientras él llevaba a cabo su ministerio terrenal, había mujeres que le servían y le seguían a donde quiera que él iba. Jesús fue quien abrió las puertas para que las mujeres tuviesen un lugar ministerial, en este caso como diaconisas. Así que algunos de los pasajes que encontramos acerca de ellas los podemos ver en 1 Corintios 14:34, 1 Timoteo 12:11 al 14, 1 Timoteo 5:3 al 16, donde se describe a las viudas consagradas a la oración y a servicios como la visitación de los enfermos. Una labor maravillosa la que siguen realizando los diáconos aún en nuestros días, aligerando la carga de los pastores, ayudándoles a sacar adelante a la grey. Ese es el trabajo y el llamado de un diácono. ¿Cómo se sostenía la iglesia? ¿Cómo se sostenía el ministro de la iglesia primitiva? Cuando la iglesia inició, ellos no contaban con ingresos garantizados, así que era necesario que trabajaran aparte del ministerio para sufragar sus gastos y mantener a sus familias. Los líderes como los obispos, los apóstoles, que ocupaban cargos importantes que requerían mucho tiempo y disposición, no contaban con ingresos para ayudarse a sí mismos, así que tenían que vivir una vida con una pesada carga de servir en el ministerio, pero también de trabajar de tiempo completo para vivir. La región de ese tiempo valoraba mucho el trabajo manual y eso era el trabajo que realizaban hombres de Dios tales como el apóstol Pablo, quien se sustentaba fabricando tiendas. Sin embargo, a mediados del siglo II, Policarpo en su epístola a los Filipenses destacó que los presbíteros están obligados a proveer según sus necesidades delante de Dios y de los hombres. Este principio se mantuvo por mucho tiempo, especialmente en las iglesias de Oriente, pero con el tiempo, tanto los misioneros como los presbíteros se dedicaron por completo a sus funciones espirituales, lo que hizo necesario encontrar maneras de sustentar sus necesidades básicas. Así que se establecieron las colectas realizadas cada domingo. Una parte se destinaba a mantener al liderazgo, a sustentar al liderazgo, y la otra parte para algunos gastos que surgían en las congregaciones. Y fue hasta mucho tiempo después que los obispos y ancianos comenzaron a recibir ya un salario fijo que reflejaba la importancia de su trabajo. Podemos ver al apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses agradeciéndoles por las ofrendas que le enviaban, por tener cuidado de él. Este es un principio bíblico. Aún desde el Antiguo Testamento, el que vivía para servir completamente a la iglesia tenía derecho a ser sustentado por la misma iglesia. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Natalio que llegó a ser obispo en una secta herética a finales del siglo II. Ni siquiera era una iglesia fidedigna perteneciente a la iglesia primitiva, no, era una secta hereje a finales del siglo II, y él también tenía esa práctica. Recibía 150 denarios al mes y era una suma muy significativa para la época. Esto salta a la luz habla acerca del abuso que algunos dirigentes pueden tener hacia los feligreses, pidiéndoles sumas casi imposibles de dinero para ser sustentados. Eso no era el corazón que tenían los ministros de la iglesia primitiva. Ellos aceptaban el sustento de la iglesia, pero también entendían hasta dónde la iglesia podía llegar para sustentarlos y no tenían ningún problema en trabajar si era necesario.
Ahora vayamos a hablar acerca de la distinción entre el clero y los laicos. Estos son términos que hasta nuestros días son utilizados también, y es necesario que entendamos como parte de un asunto histórico cuál era la diferencia entre cada uno de ellos. Iniciando con el clero, debemos entender que la palabra clérigo proviene del griego kleros, que significa designado por suerte o heredad. Este término puede referirse al método de selección que encontramos en Hechos 1:26, donde el clero se traduce como parte. Incluso en los tiempos de Jerónimo, el término mantenía su ambigüedad, pudiendo denotar a aquellos escogidos como pertenencia especial del Señor o aquellos cuya suerte o porción es el Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra no se emplea para designar a una clase restringida. Todo lo contrario, en 1 de Pedro 5:3 se usa el plural clérigo para referirse al pueblo de Dios en su totalidad. Sin embargo, con el tiempo y específicamente en la época de Tertuliano, el término comenzó a usarse para describir a una clase de ministros ordenados en la iglesia. Hasta nuestros días se les conoce así al grupo de personas, de hombres y mujeres que han sido preparados y ordenados como ministros para servir en la obra de Dios. Este es el clero. Por otro lado, tenemos el término laico, que proviene del griego laos, que significa pueblo, y describe a todo el pueblo de Dios históricamente. Este término se refiere a los miembros de la iglesia que no han sido ordenados para el ministerio. En español, el término lego es un derivado que se aplica a los religiosos que no han sido preparados como no han asistido tal vez a la escuela, al seminario para ser ministros o para ser sacerdotes, para servir en cualquier área en las que se requiera la ordenación ministerial. Estas personas, los laicos, no han recibido ese tipo de preparación. Estos términos reflejan la evolución de la estructura de la iglesia primitiva, donde clérigo comenzó a identificar a los líderes espirituales, mientras que laico continuó describiendo a la comunidad de creyentes en general. En la iglesia primitiva, todos los creyentes estaban al mismo nivel, no había distinción entre clero y laico. Todos compartían el mismo soberano privilegio de servir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no hacía y no hace distinción de personas. Sin embargo, debemos entender que estas palabras no están hablando en sí, al menos no en el área en que nosotros nos desenvolvemos, en el área eclesial en la que nos desenvolvemos. No necesariamente se refiere a una jerarquía en la cual unos son más importantes que el otro. Al contrario, más bien se refiere a que unos tienen más responsabilidad delante de Dios que otros, ya que el clero que ha sido preparado y destinado para servir en la obra debe dar cuentas a Dios acerca de lo que sucede en la iglesia a la que dirige. Los laicos son tan importantes como el clero, pero los laicos son parte de la comunidad eclesial en general, utilizando también como parte de la grey los dones que Dios les ha concedido para servir a la iglesia. Así que ya sea que usted sea parte del clero o sea parte de los laicos en la iglesia, su función principal es servir a Dios y a los demás. Hablemos acerca de la autoridad y la disciplina en la iglesia. Es necesaria la autoridad y la disciplina hasta en nuestros tiempos. Y en la iglesia de los orígenes, las decisiones y elecciones no se basaban únicamente en una sola persona,
sino que había una autoridad de ancianos, de episcopos, de presbíteros, de apóstoles, de diáconos que estaban vigilantes a la comunidad, que era guiada por el Espíritu Santo. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el Concilio de Jerusalén. Las cartas dirigidas a los fieles fueron enviadas en nombre de los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Así que podemos ver que la autoridad y disciplina no se centraba solo bajo la dirección de un individuo, sino bajo la dirección de un grupo de individuos. El apóstol Pablo aplicaba este principio en sus instrucciones a los corintios sobre cómo tratar a los pecados sexuales, por ejemplo. Expresó que las decisiones tenían que tomarse en el nombre de Jesús junto a toda la comunidad. Esta práctica aseguraba que las decisiones reflejaran la voluntad colectiva de la iglesia y estuviesen guiadas por el Espíritu Santo. Incluso Cipriano, uno de los padres de la iglesia, obispo de Cartago, quien tenía una visión bastante elevada del episcopado, adoptó esta práctica en el año 252 y escribió a los ancianos y diáconos que desde el inicio de su episcopado había decidido no tomar decisiones sin el consentimiento de los fieles. En su carta sobre los renegados, enfatizó que las decisiones importantes debían ser presentadas ante toda la congregación. Hipólito, otro líder de la iglesia, mencionó cómo se manejaron las doctrinas heterodoxas de Noeto. Los ancianos que conocieron estas doctrinas hicieron comparecer a Noeto ante la iglesia de Esmirna para que fuera examinado por toda la comunidad, y tras un segundo examen fue excomulgado. Estos dos ejemplos que hemos puesto simplemente son para denotar la importancia de trabajar en equipo cuando se trata de autoridad y disciplina en la iglesia. Siempre tiene que haber alguien que dirija, por supuesto, pero se debe tomar en consideración a la grey. Estos ejemplos son muestra de cómo la iglesia primitiva funcionaba de manera inclusiva, donde toda la comunidad era guiada por el Espíritu Santo y participaba en la toma de decisiones importantes, asegurando que las acciones fueran justas y reflejaran la voluntad de Dios. El conocimiento de la historia en este punto de la autoridad y la disciplina nos ayuda a evitar que nuestras comunidades eclesiásticas se mueva un liderazgo dictatorial. ¿Por qué? Porque esto no es una práctica de la iglesia de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Es necesario sujetarnos a nuestras autoridades, a las autoridades impuestas por Él, pero esas autoridades también reconocen que en el pueblo, en el pueblo laico, existe gente llena del Espíritu Santo y es necesario también escuchar sus puntos de vista respecto a la autoridad y a la disciplina que rige una congregación. Algunos casos de disciplina en la iglesia primitiva son muy interesantes y me gustaría compartirlos con ustedes. Por ejemplo, el concepto de la muerte espiritual. En la iglesia del primer siglo, los cristianos consideraban a aquellos que habían caído en la lujuria o en otros pecados graves como muertos espiritualmente. Lamentaban su pérdida de la misma manera que si hubieran fallecido físicamente. Esto se basaba en la creencia de que para Dios estas personas estaban muertas y perdidas en su pecado. Para estas personas había un proceso de readmisión. Si posteriormente veía a la iglesia que esa persona tenía un verdadero cambio de corazón, se les recibía de nuevo en la comunidad cristiana como si hubieran resucitado.
Sin embargo, este regreso no era tan sencillo. Antes de ser readmitidos, se requería que pasaran por un proceso de preparación rigurosa, un proceso de disciplina, en el que enfrentaban diferentes retos, tales como congregarse sin la oportunidad de participar en la enseñanza o en cualquier otra cosa que se realizara dentro de la iglesia. Además, no se les confiaban cargos de liderazgo, mucho menos, debido a su anterior caída, hasta que hubiese pasado un tiempo en que la disciplina evolucionaba y comenzaban a surgir cambios en esa persona. Y hubo otro punto de evolución en la disciplina, aparte de que ese concepto tan rígido de muerte y de readmisión. La iglesia primitiva comenzó a darse cuenta que había abusos en cuanto a esta disciplina. Y surgió lo que conocemos como la evolución de la disciplina. Se hizo una distinción entre pecados mortales y veniales, y eso comenzó a confundir el verdadero arrepentimiento del corazón con demostraciones externas. Se guardaban ya más las apariencias que lo que en realidad había en el corazón, con tal de no pasar por una disciplina. En consecuencia, la aplicación de la disciplina cambió, ya este proceso ya no lo realizamos. La aplicación de la disciplina pasó a estar bajo la jurisdicción de la asamblea comunitaria a estar en manos del clero. Ya la iglesia no tenía que decir en cuanto a la disciplina en su totalidad, sino que era el clero quien tenía la última palabra. Todo esto, como les decía, nos enseña en la manera en que se dirige la iglesia. Por ejemplo, si en la iglesia a alguien se le va a poner en disciplina, no todos los que llegan a la congregación pueden ser parte del grupo que determina si esa persona tiene que estar en disciplina o no, sino que el clero, es decir, los ministros, los pastores, tienen a un grupo de hombres y mujeres que son parte de los laicos, pero que han demostrado ser gente fiel, gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, y junto con ellos se toman las decisiones de la disciplina. En algunas iglesias se les conoce como la mesa directiva. Así que hay que tener mucho cuidado también con estos conceptos. Y la iglesia primitiva entendió, nosotros aún más, que hemos pasado muchos siglos de aprendizaje. La disciplina entonces pasó a manos del clero, así que estos procesos, como contexto histórico, nos enseñan que la disciplina es importante para el proceso de restauración. Ya no tanto como el proceso de readmisión, porque no se le va a negar a nadie la entrada al servicio, ¿cierto? No se le va a negar la entrada a la iglesia, al culto, a nadie. Pero hay un proceso de restauración en el que esa persona es ministrada con la palabra de Dios, con oraciones, amada, es amada principalmente por la iglesia, y se le ayuda a salir de ese hoyo en el que ha entrado. Y si se niegan y no quieren, pues tienen toda la libertad de no hacerlo, simplemente bajo la condición de que no pueden participar en el liderazgo eclesiástico ni en ninguna otra cosa que tenga que ver con ministrar a la iglesia, ya sea predicando, enseñando, cantando, haciendo cualquier cosa que se hace en la congregación. Cuando una persona practica el pecado, dice la palabra del Señor, y lo practica deliberadamente, esa persona está sirviendo al enemigo. Y es muy diferente al hecho de cuando una persona cae en pecado y se arrepiente y llora, así como le sucedió al rey David, que al ser confrontado con su pecado se arrepintió y fue restaurado. Interesante proceso de disciplina
por parte de la iglesia primitiva, del cual hablaremos un poco más en clase. Ahora hablemos de fiestas y hábitos santificados. Fiestas y hábitos que eran santos para la iglesia. Uno de ellos es el matrimonio. El matrimonio en la antigua Roma y Grecia incluía una serie de leyes y costumbres que lo habían degradado. Por ejemplo, solo los ciudadanos romanos podían legalizar su matrimonio, y eso con la condición de que la mujer no fuera igual al hombre, sino su criada. Algunos en la sociedad actual todavía tienen las costumbres romanas. En Grecia, por ejemplo, incluso en sus mejores tiempos, el matrimonio era visto como un medio para aumentar la población, y la mujer era considerada simplemente como la encargada del hogar, responsable de supervisar a los esclavos. La idea de una unión basada en la ayuda mutua y el respeto era prácticamente desconocida. Este enfoque condujo a un menosprecio generalizado por la institución del matrimonio, resultando en frecuentes divorcios, infanticidios, nacimientos ilegítimos y otra serie de males sociales. Empero, la influencia del Evangelio trajo una nueva perspectiva al matrimonio, considerándolo como un estado honorable y santo. Gracias al cristianismo, el matrimonio recuperó su lugar como fundamento del hogar, lleno de virtudes y bendiciones. Tertuliano, uno de los primeros cristianos, describió el matrimonio como una unión feliz, cimentada por la iglesia y bendecida por Dios. La palabra de Dios nos enseña que el acto de matrimonio es un acto sagrado, es un acto a través del cual somos bendecidos. El apóstol Pablo, por ejemplo, se refiere al matrimonio en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 22 al 33, y habla de que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y allí dice una declaración tan importante que cambia toda la perspectiva, comparando a la esposa con la iglesia de Cristo, y diciendo que así como Cristo cuida a la iglesia y la ama, el marido debe amar y cuidar a su esposa. Nos habla de que el matrimonio es honroso. El libro de los Hebreos, capítulo 13, honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es maravillosa la manera en la que Dios vino a transformar el papel de la mujer en el matrimonio. Ya no era una criada más, sino que era aquel vaso más frágil. No un vaso débil, no un vaso al que había que quebrar constantemente, al que había que menospreciar, sino un vaso al que había que cuidar y proteger y amar, así como Cristo ama a su mujer. ¿Por qué? Dijo el apóstol Pablo. Porque el que ama a su mujer, así mismo se ama. Qué bellas palabras acerca del matrimonio que transformaron por completo el concepto que muchos tenían acerca de él. Lamentablemente, algunos han distorsionado este mensaje y han abusado de su papel como varones del hogar, como esposos, y han vuelto a los rudimentos antiguos, a las prácticas que aún tal vez ni conocen, pero que son parte de ellas, como tratar a las mujeres como menos o como sirvientas encargadas solamente de cuidar de los esclavos, tal como era la práctica de los romanos o de algunos griegos. Nosotros entendemos que el Evangelio jugó un papel crucial en la transformación del matrimonio, y debemos predicar esto y creerlo hasta hoy, más hoy en día que el aumento de los divorcios cada vez es mayor.
Ahora hablemos de otra práctica sagrada para la iglesia primitiva, y esto es el ascetismo y el celibato. El ascetismo y el celibato. El ascetismo es simplemente la búsqueda de una vida de autodisciplina, renunciando a los placeres terrenales, con el fin de alcanzar una mayor espiritualidad. Esta práctica del ascetismo se hizo prominente poco después de los tiempos apostólicos. La gente tenía tanto deseo de purificarse espiritualmente que llevaron en ocasiones el asunto de la espiritualidad al extremo, a tal punto en que se privaban de alimentos, de agua, en un debate espiritual, tratando de ser de esta manera mejores. Sin embargo, esta forma de practicarse no siempre era beneficiosa o alineada con la espiritualidad cristiana. En un texto cristiano, el pastor de Hermas expresa algunas reservas sobre las prácticas ascetistas de ayuno que se estaban desarrollando, describiendo su experiencia de ayuno y un diálogo con un pastor quien le instruye sobre el verdadero significado del ayuno. El pastor explica que el ayuno que agrada al Señor no es solo abstenerse de alimentos, sino también alejar el corazón de todo deseo vano y perverso, purificarlo de las vanidades del mundo y usar el ayuno como un medio para ayudar a los necesitados. Este enfoque, tal como lo dijo Santiago también, del ayuno que el Señor escogió, que es ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, a los más indefensos. Este es el verdadero ascetismo que Dios busca, no necesariamente que usted se vaya a vivir a un monte y se aparte de todo el mundo y deje de comer y se mate prácticamente por querer ser más espiritual, porque a este extremo llegaron algunos de los cristianos del siglo II y III. En el caso del celibato y la virginidad, además del ascetismo, el celibato se convirtió en una práctica significativa en la iglesia primitiva. Se atribuían grandes honores a quienes permanecían célibes, influenciados tal vez por el dualismo maniqueo que veía a la sexualidad como algo negativo. El apóstol Pablo habló precisamente de su don de celibato. Él no tenía la necesidad de casarse porque no tenía tampoco el deseo sexual. Sin embargo, Pablo advierte a la iglesia, especialmente a aquellos más jóvenes o a las viudas: es mejor que te cases a que te quemes, porque no todos tenemos el don de ser célibes. Así que estas prácticas comenzaron a descontrolarse, y algunas corrientes rigoristas como los novicianos y los montanistas veían el matrimonio en segundas nupcias como poco honorable o menos espiritual. Veían el matrimonio, veían el hecho de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio como un asunto poco espiritual. Así que, como podemos ver, también esta búsqueda de espiritualidad fue llevada al extremo. Las tendencias hacia el ascetismo, que durante mucho tiempo habían caracterizado a las religiones orientales, aparecieron prontamente en la iglesia cristiana. Debemos tener mucho cuidado con esto aún en nuestros días, porque esta es la razón de tantos abusos dentro del clero, cuando se les prohíbe casarse y no tienen el don. Esto abre la puerta a una infinidad de pecados que dañan a la grey y dañan al individuo, que se ve forzado a limitar esa área que Dios puso en nosotros, el área sexual, que dentro del matrimonio es bendecida por Dios. Ahora hablemos acerca del servicio militar. ¿Cuáles eran las obligaciones civiles de los cristianos en la iglesia del primer siglo? Había diferentes posturas.
Y debido a la Pax Romana durante los primeros siglos del cristianismo, el Imperio Romano mantenía una paz relativa conocida como la Pax, P-A-X, la Pax Romana, la cual requería un ejército fuerte para su mantenimiento. Aunque no había luchas, tenían que tener un ejército fuerte. El ejército romano era parte integral de la sociedad y el servicio militar era considerado un deber cívico y una fuente de honor. Ahora veamos cuál era la postura de la iglesia. De los orígenes había varias posturas. Una de ellas era la postura pacifista. Muchos de los primeros cristianos adoptaron una postura pacifista. Se cree que esta posición se debió a las enseñanzas de Jesús sobre la no violencia y el amor al prójimo, reflejadas en pasajes como Mateo 5:39. La postura de la iglesia primitiva hacia el servicio militar no era uniforme, es decir, algunos eran demasiado pacifistas, pero otros no veían mal el servir y obedecer al gobierno en el caso de servir si fuese necesario. Había comunidades cristianas que mantenían un rechazo total a la guerra, mientras otras mostraban una aceptación condicionada. Algunos escritos de los padres de la iglesia reflejan una postura crítica hacia el servicio militar. Por ejemplo, Tertuliano, en el 160 al 225 DC, en su obra De Corona, argumenta en contra de la participación de los cristianos en el ejército, afirmando que la guerra es incompatible con la época cristiana. Esto hizo que surgieran grandes dilemas morales, espirituales, acerca de la lealtad a Cristo y la lealtad al gobierno. Casos de participación de cristianos en el ejército, a pesar de esta cultura o postura pacifista, sí existieron. Hay evidencia de que algunos cristianos servían en el ejército. Por ejemplo, hay registros de soldados cristianos en la legión tebana, una legión romana supuestamente compuesta por cristianos que fueron martirizados por negarse a participar en rituales paganos. También hubo un cambio con el edicto de Milán y la situación cambió definitivamente después de este edicto en el 313 DC, cuando el cristianismo fue legalizado y eventualmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esto llevó a una mayor aceptación del servicio militar entre los cristianos. En conclusión, esta postura sigue siendo diversa en el cristianismo. Algunos creen que no debemos de participar en el servicio militar y otros no consideran que haya ningún problema en hacerlo. Ya lo dijo Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 13, que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que nosotros consideramos que no hay ningún problema en que un cristiano sirva en el militar, siempre y cuando lo haga sin poner por encima la patria que la Biblia. Para nosotros la Biblia es la principal autoridad, es nuestra principal fuente de autoridad. Sin embargo, también los verdaderos cristianos practicamos el civismo, respetamos y amamos a la patria que nos vio nacer o a la patria que nos acogió como sus ciudadanos. Ahora vayamos a hablar acerca de la esclavitud, y este es nuestro último punto. La esclavitud. Era evidente que en el cristianismo de la iglesia primitiva hubiera esclavitud. Al proclamar que Jesucristo había dado su vida por todos los hombres y que en él ya no había esclavo ni libre,
Él destruyó las raíces del árbol carcomido de la esclavitud. Pero esta declaración no dice que con la llegada de la iglesia o el nacimiento de la iglesia se acabó por completo la esclavitud. No, no es así. En la antigua Roma, la esclavitud era una parte fundamental de la sociedad. Se estima que los esclavos constituían la mitad de los habitantes de la ciudad. Esta cifra fue propuesta por Gibbon, quien ha sido acusado de exagerar. Pero si consideramos todo el trabajo en el campo, en los negocios, en las casas, que era realizado por esclavos, pues no parece estar muy lejos de la realidad. La historia de la humanidad nos dice que en culturas predominantes, culturas que iban a la delantera, lamentablemente siempre traían, compraban esclavos. Para ilustrar el impacto de la esclavitud en la sociedad romana, Plinio menciona a un rico romano que falleció durante el reinado de Augusto, que dejó más de 4,000 esclavos en su testamento. Imagínense, qué terrible. Nosotros que vivimos en los Estados Unidos y hemos conocido un poco la historia de la abolición de la esclavitud, podemos comprender, quizás no a grandes rasgos, porque no lo vivimos, no fuimos testigos de cerca, pero la historia nos da luz al respecto. Era terrible la situación de la esclavitud y lo fue por muchos siglos y lo sigue siendo en muchas culturas. Había un desprecio por los esclavos. El pueblo común los aborrecía, los trataba poco menos que animales. Incluso grandes hombres, filósofos como Aristóteles y Cicerón, veían a la esclavitud como algo divino, creyendo en la existencia de razas superiores e inferiores. Cicerón sentía la necesidad de justificar el dolor de Ático por la pérdida de un esclavo. Catón, por su parte, aconsejaba trabajar a los esclavos hasta la muerte para evitar que se volvieran inservibles con la edad, y recomendaba sembrar discordia entre ellos para evitar conspiraciones. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El cristianismo, sin embargo, trajo una nueva perspectiva al mundo romano, proclamando que Jesucristo había muerto por todos. En el Señor ya no había varón ni mujer, esclavo ni libre, comenzando a socavar así los cimientos de la esclavitud, aunque esto llevó tiempo, siglos. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe una carta a Onésimo acerca o llamó a Onésimo, un esclavo fugitivo, escribiendo en su carta a Filemón, un hermano muy querido en el Señor. Pablo abogando por un esclavo que se había convertido al cristianismo. Qué interesante, porque si en la iglesia primitiva un líder tan importante como Pablo hubiese considerado a Onésimo como alguien inferior, no hubiese tomado el tiempo para escribir su carta a Filemón abogando por el bienestar de Onésimo. Clemente de Alejandría también instaba a tratar a los esclavos como iguales, diciendo: debemos tratar a los esclavos como quisiéramos que se nos tratara, ya que el Dios del esclavo es el mismo que el del hombre libre. Así que cuando cometan faltas, debemos amonestarlos en lugar de castigarlos. Hay que entender que ni el apóstol Pablo, ni tampoco Clemente de Alejandría hablaron de abolir la esclavitud, no llegaban todavía a ese punto. Esto fue dándose conforme la cultura fue avanzando, sino que hablaron de tratar al esclavo con respeto. Ahora bien, para tratar a un ser humano con respeto es importante que no sea nuestro esclavo. Y creo que allí ya Dios iba trabajando con el corazón de la humanidad, hasta el punto de que hoy la esclavitud no es bien vista, incluso es un delito en muchos países, no en todos, pero en muchos países, la mayoría de ellos, la esclavitud es considerada
el tratar a alguien como esclavo es considerado un crimen. Bien, con esto finalizamos el resumen de la historia del cristianismo, de la iglesia primitiva. Hemos hablado acerca de la organización de la iglesia, del significado de los apóstoles, los episcopos, los diáconos. Hablamos de cómo se sostenían económicamente en el ministerio. Hablamos de la distinción entre el clero y los laicos. Además, tocamos el punto de la disciplina en la iglesia. Hablamos de prácticas consideradas santas, como por ejemplo el matrimonio. Hablamos de la búsqueda de espiritualidad a través del ascetismo y el celibato. Tocamos el tema tan importante del servicio militar y de la esclavitud. Ahora no nos queda más que presentarles nuestra pregunta final. En la iglesia primitiva, las prácticas religiosas a menudo contrastaban con las normas culturales. ¿Qué ejemplos de esto ves en la iglesia moderna y cómo deberíamos abordarlos? Esta es la pregunta para el foro 3. Iré a leerlos y a ver de qué manera logran responder e interactuar con sus compañeros a través de lo que le pide a usted esta pregunta. Hay que analizar esas prácticas religiosas y cómo contrastan con las normas culturales y de qué manera en nuestros días nosotros como cristianos podemos enfrentar este asunto. No me queda más que darles las gracias. Les mando un abrazo, bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta pronto.